Ok, ok. Entonces, miren qué bello, qué bonito esto. Entonces, es de entrada, ¿en qué momento creen que este tipo es un ogro, no? Pareciera que sí, pareciera que él insiste En mostrar esa máscara. Ujú. en ser el ogro, pero véanlo nomás, está, ojos pispudos. ¿Por qué me veo yo como, estoy friseada, ¿verdad? Estoy así como, conexión a internet. Ay, es que las redes están fallando. ¿Me Sí, ven y como me con la escuchan conexión. bien? Sí, Ok, sí. bueno. Entonces continuamos. Vean, esta es pues el primer ideal, ¿no? Nosotros nos movemos por impulsos de ideales. Siempre somos como grandes e importantes proezas, ¿no? Queremos alcanzar una gran proeza. Por eso el arquetipo del héroe siempre es un arquetipo de esperanza, decir yo voy hacia allá. Por eso tantas películas, series, caricaturas en donde el centro es dónde está el héroe, ¿no? ¿Dónde está el héroe? Ujú. Buscamos, nos cuentan una historia, nos cuentan otra, nos cuentan una película, nos cuentan una serie, y dice, ¿dónde está el héroe? ¿Quién es el que va a hacer algo, va a representar la proeza grande? Porque ese es donde voy a centrar mi atención. Siempre estamos buscando al héroe. Y en nuestra carta astral eso se representa de dónde está mi sol. O sea, si tú te preguntas en tu carta natal cuál es el héroe, estás preguntando por tu sol, ¿no? Entonces, imagínate que se está desarrollando tu propia historia. Lo importante es saber ¿y dónde está mi héroe y qué hace? Porque si está en algo, Sí. sí está como desarrollando una historia digna de contar, digna de aventura, digna de trascendencia, digna de suma de algo importante. Entonces, como nosotros estamos inconscientemente en ese impulso, cuando vemos historias donde rápido intentamos identificar dónde está el sol de esa historia, dónde está el héroe. Y es muy curioso que en esta película el héroe nos lo representan como el antihéroe, porque lo que menos le interesa es ser el héroe y lo que menos le interesa es ir a conquistar ni ninguna princesa, ni ningún castillo, ni ser el más fuerte de la batalla, ni ser el caballero más prominente, ni ganar millones de dólares. Es lo que menos le interesa, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué nos proponen un protagonista desde esas características que él es el que no quiere hacer lo que todo mundo quisiera hacer desde las grandes proezas que nos venden, que alguien muy importante es alguien muy fuerte, que batalla, que se entrena, que wow, que quiere todo y logra todo y tal, cuando en realidad este señor no le interesa nada de esto, ¿no? Entonces, por eso me parece bastante interesante que podamos ver esta película del análisis y tratar de encontrar dónde está el sol de alguien que no quiere brillar, que no le interesa brillar, y es la primer propuesta que te dicen, yo no, háganse para allá todos, no me molesten, quiero ser feliz en mi covacha. Y desde la primera propuesta astrológica que estamos haciendo acá, sería preguntar, ¿por qué huye y de qué se protege? Porque lo único que está haciendo es protegerse. Porque no existe un sol, realmente no existe un sol que no quiera brillar, ¿sí? Es desde el dolor donde nos estamos convenciendo ujú, de que estamos mejor así, ocultitos, ¿sí? Pero es solamente un convencimiento desde el dolor, porque en realidad todo el sol quiere brillar. Entonces, la cosa es de qué huye Shrek, ¿sí? Porque de la misma forma nosotros nos ocultamos. Ujú. De la misma forma nosotros estamos huyendo de la emanación y el brillo de nuestro propio sol. Ujú. Y la pregunta es, ¿por qué huimos de nuestro sol? Y a partir de ahí se viene a desarrollar todo lo que es la historia de esta película, de entender que, ojo, fíjense bien, ahí va la segunda propuesta, no solamente de qué huye Shrek, ujú, sino la número dos, que es todo lo que quieres evitar es lo que más es lo que más te manda la vida, lo que tú quieres evitar, ¿no? Lo que más rechazas, lo que menos quieres, lo que menos dices, yo esto, ¿no? Ah, purrundún, ahí te va, ¿no? Entonces, él no quería que nadie lo sacara de su covachita, arrumbado ahí en la oscuridad, y la vida le dice, no te estoy preguntando, ¿sí? Te toca ir a comenzar la gran proeza del camino para encontrar tu verdadero sol, ¿no? Astrológicamente, todos transitamos ese camino. La vida nos lleva y nos impulsa y nos saca, sin pedirnos permiso, nos saca de nuestra protección lunar, de nuestra luna, de mi casita, esto sí me gusta, esto no me incomoda, a eso le llamamos nuestra casa 4 nuestra luna. Ujú. Pero viene todo el exterior y la vida y te arrancan de ahí. Tienes que caminar la proeza de tu camino. Y generalmente con lo más incómodo, con lo que más rechazas, con lo que menos te gusta, y a eso es a lo que se le llaman pues, los grandes retos e impulsos de nuestra vida. Ujú. Que es generalmente
lo que menos hubieras escogido en realidad, ¿sí? Entonces, a partir de ahí es donde se crean las grandes proezas del camino de, ¿y yo por qué tengo que salir? Pues porque tienes que encontrarte tu verdadera esencia y no está ahí ni en tu casa ni en tu comodidad, ¿eh? Ni en tus cositas tranquilas que no te incomodan. Están exactamente del otro lado es donde está todo para ti y hay que transitar, hay que hacer el trayecto del camino, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Qué opinan por ahí de todo esto? Bueno, pues yo considero que, como bien dices, todos tenemos un sol y ir a conectar con él, ese es el gran camino y el gran descubrimiento que debemos ir haciendo. Y considero que Cher, por ejemplo, tenía toda esa falta de valor también asociado mucho a los dolores que seguramente él consideraba que no era capaz o potente de ser alguien que pudiera ser como alegre y todo eso, y quería mostrar esa cara de ogro para ocultarse nada más y simplemente porque también el sentir y el conectar con esas partes profundas de nosotros que tenemos todos también y que son esas heridas que no son reconocidas y que no queremos ir precisamente a eso que le tememos, a eso que nos da miedo, a eso que no comprendemos también de alguna manera, pues pueden ser esas heridas que muchos traemos Ujú, y ujú, Sher representaba parte de todas esas heridas, ¿no? Entonces la podemos observar con un quirón, precisamente como lo decías, con esas heridas que no reconocemos y que nos da también de alguna manera, pues sí, falta de conciencia de poder ir a ver todo eso, ¿no? ujú. Ok, sí, sí, claro. Entonces, pues, finalmente es una proeza de camino, ¿no? Es desde lo que incluso está destinado a ser criticado, porque nadie quiere a los ogros, pero Ujú, la pregunta es por qué nadie quiere a un ogro, ¿sí? Y ahí viene, le estoy buscando la imagen para compartirles, justamente del que nadie quiere un ogro es donde están contenidas toda la energía real de nuestras heridas que se generaron a partir del rechazo, ¿sí? Él se esconde porque le duele el rechazo, ¿sí? Porque es feo el pobre señor, ¿no? Porque no, de alguna manera, pues no va a los estándares de belleza, lo que sea, tiene rechazo y él en realidad lo que hace es cubrirse, protegerse del rechazo. A eso le llamamos la herida de Saturno, o sea, la protección de Saturno para con la herida. Ujú. Te proteges y te haces como un roble. Entonces, él se hace como que el malo, el fuerte, el que no le importa nada, el que eso es saturnizarse. Eso es ser implacable desde el y ni siquiera siento, ¿sí? ujú. ¿Cuántos vamos por ahí caminando saturnizados? El que ya nos acostumbramos y nos mecanizamos y nos automatizamos, ¿sí? A no sentir. No siento nada. Y ya se convierte en algo tan automático, ahorita que está tan de moda el concepto de la automatización, pues los primeros que estamos automatizados somos nosotros. Estamos automatizados al no sentir nuestras emociones y a creer que eso es lo correcto, no sentir emociones, porque eso es vulnerable, ¿sí? Ujú. Mi amor. Entonces, en ese sentido, los primeros saturnizados somos nosotros. Ahí entra Saturno a proteger. ¿Y cómo hace? Me vuelvo bien malo. Aquí se junta con Marte. ¿Sí? Si no me dejas en paz, ¡ah! Te ataco, Ujú. te Funciona. agredo, lo que sea, cualquier mecanismo de defensa. Por eso, desde aquí entendemos que los mecanismos de defensa de Marte, la agresión es solamente un mecanismo de defensa hacia una herida interna que te está detonando. Y la mejor forma de usar tu Marte para proteger esa es atacar, agredir, ¿sí? Pero es autodefenderte. Ujú, porque hay una herida que siempre contiene desde más abajo, ¿sí? Entonces es una energía que sale desde ahí. Me vuelvo bien malo y mira, te pongo esta cara y me crees que soy el más malo, ¿sí? Y entre más malo me siento, más poderoso tal vez, ¿no? Que en realidad ni siquiera le sale, ¿no? Mírale la cara. Ujú. Con la sonrisa, colgate. Sí, con su sonrisa colgate, ¿no? O sea, lo que Ujú, sea. Es decir, vean cómo estamos usando todos nuestros mecanismos de defensa con la única necesidad de protegernos. Y esa necesidad de protegernos viene desde la necesidad de sobrevivir, ¿no? Esto es un mecanismo muy reptiliano, muy desde nuestro cerebro reptil, ¿sí? Que lo único que quiere es sobrevivir. Y como te enseñan formas básicas esenciales para sobrevivir, hay muchos que se configuran a sobrevivir y defenderse a través de esto, a través del aislamiento, la ira, tal. Hay otros que su mecanismo de sobrevivir es el llanto, sí, y todas estas cosas, el drama, el llanto y tal. Cada quien tiene su propio mecanismo de defenderse, lo cual nos lleva a decir que en realidad aquí nadie es malo. Todos nos ujú. estamos defendiendo de algo.
¿sí? Entonces, en lugar, por ejemplo, podría ser cuando tú veas una persona allá afuera que está fuera de control, que está agrediendo, que tal, lo que sea, pues solamente preguntarías de qué se defiende, ¿no? ¿De qué se defiende? Porque eso es la motivación más importante por lo que hacen eso, ¿sí? Entonces, pues ni quien le crea, ¿sí? Que está siendo muy malo porque no corresponde, ¿no? A eso. Intento yo, agarro y cambio las imágenes. Aquí está. Vean, ¿no? Según él, ¿no? En ese sentido de no quiero nada, no quiero el mundo, déjenme en paz, yo en contra de todos. Esta es una energía también muy neptuniana, muy... El Neptuno es una conexión mucho más arriba de todos los lineamientos, digamos, terrenales de acá. Es quien conecta con el espíritu, quien conecta con lo sublime, quien conecta con el más allá. Y es tan grande esa conexión que es bien difícil entender cómo le hago para, desde todo ello, conectarme con el mundo. Entonces, los perdidos se consideran los neptunianos o los que son muy piscianos, ¿sí? Es la misma energía. Ujú. Neptuno es el regente de Piscis. Entonces, es la gente que no le interesan las cosas mundanas de la Tierra, porque están allá bien conectados con el universo, con las dimensiones, con las emociones, con los sentimientos, y es gente que no se halla aquí. Todos tenemos una parte neptuniana en nuestra zona de vida, en nuestra carta. Todos tenemos ese espacio de interconexión tan fuerte con nosotros que ni siquiera lo podemos explicar porque no habría como palabras para explicar, porque no existe en la Tierra, ¿no? Entonces, cuando andamos perdidos, eso es lo neptuniano. Y se traduce mucho en casas, castillos, dinero, mujeres, trabajo, coche. A Shrek no le interesa nada de eso. Es su parte neptuniana de yo quiero y conectar con mi propio mundo y estar en paz en mi pantano, ¿no? Esa es la parte Ujú. neptuniana de Shrek. La pregunta para ustedes también sería, ¿cuál es su parte neptuniana? Detecten su parte neptuniana. ¿Cómo se ha experimentado Neptuno o su frecuencia Piscis en cada uno de ustedes, porque es todo eso que no entienden, porque no pertenece a este mundo y que no hay ni siquiera cómo darle comprensión ni darle palabras, simplemente se siente, por eso es el signo más potente a nivel agua, a nivel emociones, se siente, ¿no? Es ese alejamiento, es ese me pierdo de la realidad porque mi realidad la creo desde algo más interno y más elevado de mí, ¿no? Esa es la parte pisciana y aquí mi querido Shrek usa su parte pisciana para decir, al carajo con todos ustedes, quédense con todo y déjenme vivir en paz conmigo, ¿cierto? Sí, eso hace. Eso hizo Cher, ¿no? O nos manda el mensaje a través de eso de no querer compartir con el mundo, ¿no? Y aislarse mucho. Y también puede ser por esa parte tan pisciana, pero también por esa parte venusiana lastimada, ¿no, Blanquita? Sí, claro, sí, es que De vamos, no sentirse claro, claro. valioso, muchas cosas por allí también. Sí, la parte que comentas, esta parte de Venusina, viene desde el dolor del rechazo. Es decir, Venus es el ser aceptado, ¿sí? Por el valor, ¿sí? Venus, acuérdense, lo hemos visto ya en muchas sesiones, Venus es el valor, ¿sí? Si tú eres valioso o qué tan valioso te consideran o qué tan valioso te muestras o qué tan valioso te sientes y en proporción a eso generas tú la realidad de tu vida, incluso con el valor monetario también. Entonces, en este sentido, la parte de él no sentirse valioso viene ahí también a alterar su propia herida, ¿no? Porque ha sido rechazado, porque es feo. Y fíjense bien cómo Ujú. funciona el mecanismo del rechazo en Venus. Ustedes detectenlo en sus propias vidas y en sus propios escenarios, ¿sí? Ujú. Eh, recibes un rechazo porque no cumples las expectativas de ciertos estatus de realidad, ¿sí? Ya sea estético o que no hablas bien porque eres tartamudo o porque eres disléxico, ese es mi caso también, ¿sí? O porque piensas muy rápido o porque piensas muy lento o porque hablas muy rápido, porque eres gordo, porque eres flaco, porque no aprendes rápido, porque eres muy tonto, porque lo que sea, siempre hay un estatuto en donde vas a ser rechazado, ¿sí? Y eso va a pegar directamente a tu valor, no te vas a sentir valioso, porque no te pusieron atención, porque siempre a un lado había alguien más valioso que tú. Esa es muy, muy común, ¿no? Siempre hay alguien más valioso que tú a quien se le pone más atención o lo que sea, sobre todo en el aspecto del hogar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? Tú vas por ahí por la vida como Shrek, diciendo, no, soy valioso, todo el mundo me rechaza porque soy feo, porque soy un ogro, porque lo que sea. Entonces te generas ese mundo de desvalor hacia ti y afirmas tu propio desvalor creando un personaje para ser cada vez más rechazado, porque tú mismo te sientes más sin valor. Entonces es sustentarle a la realidad, en este caso Shrek convirtiéndose en el ogro espantoso,
Y la realidad, o sea, los demás afirman que deben rechazarte. ¿Por qué? Porque mira lo que feo y mira lo que agresivo y mira cómo no nos quiere. Entonces se crea un círculo vicioso de me rechazan, me enojo, entonces me convierto en algo más rechazable aún. Entonces la gente te ve más rechazable aún, te rechaza mucho más y tú te vuelves a afirmar más esa idea de ven cómo me rechazan, ¿sí? Entonces se va haciendo como una bola más grande, más grande de yo emano rechazo, recibo rechazo y confirmo que me rechazan. Entonces me anclo más esa verdad en mí. En nuestra vida vamos haciendo eso constantemente, constantemente. Ujú. Así vamos sintiendo ciertas sensaciones, nos comportamos en esa consecuencia, la gente percibe, la vida percibe, te manda la información de ves rechazado y tú, perfecto, vuelvo a afirmarme que me rechazaron. Parece un trabalengua, Ujú. pero es nuestro Sí. mecanismo y eso es Venus. Es Ujú. simplemente la falta de valor. ¿Cómo vamos descubriendo todo esto y vamos sanando nosotros nuestro propio Venus? Lo vamos sanando en el sentido cuando miramos diferente y sabemos detectar valor en los demás en contra de la reafirmación del rechazo. Todo es valioso. Este señor es de lo más valioso y eso no lo muestra la película, ¿sí? Pero Ujú. vamos, no tendemos a seguir la inercia de reafirmar las cosas que no debemos de reafirmar y más las generamos. Es un círculo. O más aún a veces en esas emociones que las han estereotipado mucho y que el miedo o el enojo, todo eso que mencionabas, es algo malo y de lo que nos han fracturado, como decías al principio, ¿no? Como Cher que quería mostrar ese enojo, pero al final, detrás de todo eso está algo muy valioso, que era su sensibilidad también, Claro, ¿no? Y que claro, de allí claro. nacen muchas otras cosas que va narrando la película, pero es que observamos las cosas de una manera, ¿no? Y no vemos más allá del fondo que pudiera traer, ¿no? Lo contrario. Entonces nos dejamos llevar por eso que nos dices ahorita, esos estereotipos tan marcados, y es ahí donde hay que ir a hacer ese trabajo, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, es que todo, como decía alguna vez, nos compartía Judith aquí la sesión pasada, ella Ujú. nos compartía, ella decía tal cual que en la trampa está el regalo, ¿no? Por Ujú. supuesto, ¿no? Entonces, Sí. atrás siempre hay algo atrás de todo lo que ves, siempre hay algo atrás. Lo que pasa es que no sabemos ver, no nos acostumbran a mirar, a tener ese rayo láser así que atraviesa, ¿sí? Y lo más virtuoso es aprender a detectar cuál es el valor que hay detrás, porque Venus está en todos lados. La verdadera Ujú. esencia de Venus siempre está detrás de todo, ¿no? Entonces no quedarnos y no creerle a este señor su facha ahí de, uy, qué terrible que soy, porque claro que no lo es, ¿no? Entonces, finalmente en algún momento él se enfrenta a la realidad en que él tiene que salir a descubrir todo lo que ha rechazado de él mismo, su gran corazón, como decía Lauris, su gran sensibilidad, y es a través de un trayecto de vida donde se tiene que estar exponiendo a un montón de cosas que lo van a testear, lo van a retar, y poco a poco le van a ir abriendo, así como resquebrajando el personaje de donde él se oculta para ir sacando de sí mismo la verdadera luz, ¿no? La verdadera esencia, ¿no? Ese es el trayecto del camino y ahí va el pobre, ¿no? Así de, ¿y ahora qué, no? Con tal de que me regrese en mi hogar y mi pantano, ahí voy al trayecto y se encuentra con este personaje, se encuentra con este personaje divino. Este personaje, como pueden ver, se llama el antítesis del personaje, ¿no? Del principal, del protagonista, porque es todo lo contrario a lo que muestra Shrek desde su defensa. Ujú. ¿Sí? Este es todo lo contrario, este es el que se ríe, el que tiene amigos, el que quiere disfrutar, la alegría total, que no le importa nada en el sentido de con tal de convivir. Sin embargo, fíjense cómo desde ese otro lado, ¿sí? De la polaridad, él también busca aceptación, Ah, y él puede tener también otra busca el máscara amor. Sí, 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 él anda también en lo desde mismo, esa gran pero del risa, otro ¿no? lado, Sí, como todos andamos en lo mismo. Todos sí. andamos buscando aceptación, ¿sí? Porque la aceptación tiene que ver con ese suspiro, con el abrazo de la madre, de nuestra madre, de eres digno, ¿sí? Eres digno. Y la primera persona que tendría, en teoría, que acercarse a nosotros y darnos, transmitirnos toda esa información de eres digno, te acepto,
o la vida misma, si no es el personaje, ¿no? La vida misma tendría que venir y abrazarte y darte esa contención de eres digno, eres aceptado, y es lo que menos pasa, ¿no? Entonces, como eso no sucede, andamos reproduciendo ese mismo instinto de acéptame, soy digno, ¿no? No me rechaces, ¿sí? Todos vamos por ahí, en algún momento viviendo un soquetón de no sentirnos dignos, ¿no? Entonces vean cómo, aunque este tipo es tan feliz, tan irreverente, tan elocuente, tan así, también anda buscando la aceptación, pero por alguna razón la que le importa es la de Shrek, de quien todo mundo huye. Ujú. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque son lo mismo, porque son polaridad, porque ellos saben que se conectaron. Su espejo. Y Ujú, vamos por la vida ahí, fíjense bien, conectándonos con nuestras polaridades. ¿O tú por qué crees que te conectaste con esa persona con la que conectaste? ujú. En todos Son los su niveles, reflejo, en todos ¿no? los sentidos, ¿no? Es igual que tú, pero al revés. Es igual que tú, pero al revés. Por eso están enlazados y por eso están enganchados, porque son lo mismo. Y entonces es cuando se forman los equipos energéticos de resolución, pero son de a pares, son de a dos. Ujú. Siempre te encuentras con tu otro polar. Sí, Ujú, siempre te encuentras con tu otro polar. Entonces, estos se hacen, van, y ese siempre va acompañando en el camino, ¿no? Ahí van, turutún, turutún, a la proeza esa de rescatar, que es que a una princesa en el castillo, ¿no? Se empiezan a mostrar como espejos las otras polaridades de cada uno, en virtud de que tengan que integrarse, ¿sí? Él primero Shrek empieza a rechazarlo, 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 y él se empieza a sentir cada vez más triste y más rechazado y más así, porque se está encontrando consigo mismo. Ujú. ujú, Entonces, en el momento en que se integran, que se reconocen y se integran, es cuando logran, ¿sí? Pero cuando se miran en espejos, ¿sí? Entonces surge de ahí la integración, es cuando surge la amistad, cuando surge el clásico, te veo en mí y me veo en ti. ujú. Ujú. No lo digo, mucho menos te lo digo, y más si son hombres. Todas las mujeres somos un poquito más comunicativas, Expresivas. expresivas. En el te veo en mí y me veo en ti y saco mi emocionalidad cursi, te lo pinto en una hojita, en un corazón. Esas somos las mujeres. El hombre es, ya lo sé, pero no te digo nada, ¿no? Sí, ya lo sé, ¿sí? Y ahí van estos dos en el ya lo sé y van a la gran aventura, ¿sí? ¿Alguien quiere comentar algo hasta acá respecto a eso? Sí, bueno, yo puedo aportar que, por ejemplo, ellos dos, puede ser esta energía también, que la podemos encontrar en esta parte de tan geminiana que habla de los espejos, de esas dos caras de la misma moneda, Sí, sí. de esa energía que, que, que nos trae el otro en cuanto a su discurso y su forma, esa comunicación que recibimos, ¿no? Esa información que recibimos y eso es muy geminiano. Entonces ellos dos se van a complementar a través de esa energía. También pienso que puede ser por ahí esa parte del libro donde el otro vínculo todo nos muestra, ¿no? Parte de lo que pueden ser esos antipersonajes que ocultamos, ¿no? Y que no vemos. Sí, sí. Géminis tiene mucho sentido que tenemos un Géminis, en el sentido de que sí, siempre hay una polaridad, ¿no? Siempre hay el personaje de a dos, que sí que no. Es como el Gollum, ¿no? El Gollum del Señor de los Anillos, que El señor es sí. el que le da los consejos del sí y el no, el bueno y el malo, ¿no? Es Sí. esta dupla, ¿no? En el sentido de esto, es como si fueran el mismo personaje, ¿no? Pero son equipos, son uno solo y es bien importante entender que uno no puede sin el otro. Pero Y esto no tiene tienes que que ver, aprender, perdón. no, sí, venga, venga, Sí, comenta, digo, aprender a integrarlos, ¿no? O sea, sí, 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 tal sí cual. creo que tenemos de los dos, algunos tenemos más, declarado uno que el otro, pero finalmente están los dos, de alguna manera todos, ¿no? Y mientras no aprendamos a integrarlos, pues nos lleva la vida así como en paralelo a veces somos uno, a veces somos otro, a veces estamos como ogros, a veces somos los simpáticos, ¿no? Pero sí es esa cuestión de esos dos antagónicos que caminan juntos, pero ambos con las heridas del rechazo, como decías, ¿no? Finalmente, por eso son las actitudes, o sea, en ningún lado se quitan, ni por mucha alegría, ni por mucho enojo, siempre hay heridas de rechazo, de abandono, que se quieran aceptar o no, eso es diferente, ¿no? Pero pues, finalmente tenemos que aprender a integrar esas dos partes para poder avanzar, ¿no?
y apreciar esas dos partes que tenemos cada uno pues para poder continuar. Si, si Tal. no, si no te quedas estancado, ¿no? Sí, es la dupla de la polaridad, ¿no? Es que no puedes mirarte si no es a través de lo que te está mostrando el de enfrente, que finalmente es tuyo, es una Ujú, reafirmación. Y no muchas veces, por ejemplo, sí se habla de la integración es muy importante, sin embargo, también en astrología vemos mucho los aspectos que se llaman la oposición, Ujú. cuando ustedes llegan a estudiar sus clases de astrología aquí en la comunidad, ven exactamente qué es la oposición, y la oposición es que la integración es no tú en mí, sino te permito del otro lado, ¿sí? Acepto tu realidad permitiéndote, ¿sí? Entonces, eso más que una integración, la integración es importante, pero la oposición desde ese lado es te acepto y te doy espacio, te hago espacio en mi mundo, ujú, te hago campo, ¿sí? Eso es importante. ¿A cuántas cosas de nuestra vida no hemos ni aceptado ni dado espacio? Y es nuestra propia polaridad, permitir que surja. Es, por ejemplo, te permito que estés ahí, que me muestres, te permito existir y te permito actuar. Muchas veces no queremos permitir nada, ni aceptar nada del otro, deseando en que solamente lo nuestro es lo importante y lo que yo pienso es lo importante y ser bien malo y no querer amigos es lo importante. Entonces, en el momento en que Shrek empieza a permitir la realidad del burro así tal cual es, ya sí se establece una integración, pero una integración desde darle espacio al otro. Ujú. Entonces, eso es bien importante en la astrología. Nosotros lo vemos desde la oposición. Todas las oposiciones que encontramos en nuestra carta están refiriendo a qué tengo que darle espacio yo, aceptar en mi realidad, porque no lo he hecho. ¿Por qué? Porque así como yo fui rechazado, también rechazo. Rechazo lo que no me gusta, rechazo lo que me molesta, rechazo lo que me enoja, rechazo todo eso. Entonces, ¿a cuántas cosas de nuestra vida yo no le estoy dando espacio, ni lugar, ni aceptación para que sea posible? Ujú. Y estando hablando que eso tiene que ver todo conmigo, que eso también soy yo. Entonces, darle espacio al otro también es darme espacio a mí, extendiéndome más allá. Sí, que eso forme parte de mi realidad, ¿no? Esa es básicamente una de las premisas más importantes de lo que significan las oposiciones en nuestra carta astral, ¿sí? Ujú. Eso es geminiano también, porque Géminis le da espacio a su hermano, ¿sí? Es la Un idea, complemento, ¿no? el Ujú. complemento, ¿sí? Vamos a hablar de esta chica, ¿no? Esta interesante chica que es, digamos, la, la polaridad en otro espacio de Shrek, porque ella es la Sí. amada de Shrek en la película, siempre, nunca falta una historia que no tenga que ver con el amor, sí, es importante, sí. Entonces, en ese sentido, ella también viene a representar, a experimentar y manifestar un papel desde el espacio de Shrek, desde el amor, Ujú. sí. Pero este es un personaje muy, por eso esto, porque hay un montón de fotos de Fiona, de lo que ya conocemos, pero esta ilustración me parece súper interesante porque digamos que la están mostrando con la energía y la esencia que realmente ella tiene, ¿no? Porque desde su parte geminiana ya ven como ella de día es muy linda, así por el hechizo y el Ah, dibujo este que le pone, y de noche ella se convierte en el sapo espantoso. Entonces, esa es la dualidad de nuestra propia luz-sombra, Ujú. ¿sí? Y ese mecanismo de juego que nosotros aceptamos, automatizamos de portarnos muy bien y muy bonito ante todo y ante la sociedad y ante los que nos aceptan y ante los deberes y las reglas y todas estas cosas. Y por otro lado tenemos todo nuestro revés, ¿no? Todas nuestras sombras, nuestros caracteres, nuestro todo, que obviamente lo ocultamos hacia la noche. Ujú. Ujú. Entonces, aquí nos están mostrando esta personalidad que todos tenemos nuestras luces y nuestras sombras. E independientemente de eso, dualidad geminiana, también la gran energía que ella tiene es una energía de lo que conocemos en astrología como Lilith, ¿sí? Ujú. Lilith, como cada quien lo quiera mencionar, es la cara oculta, la sombra de la luna. Ajá. Entonces, esta es bien rebelde, bien contestataria, no le hace caso a sus padres, la hechizaron, ella quería hacer otra cosa, ella es súper masculina, pero súper valiente, pero sabe karate, pero todo esto, eso es muy Lilith, es la antítesis femenina, la antítesis femenina. Hay otro tipo de cosmogonía de Lilith, ¿sí? Que le llaman la mujer demonio, por supuesto es otra cosa, pero ya ahorita está muy anclada la figura y la frecuencia de Lilith.
en donde básicamente es romper el estereotipo de la princesa, ¿sí? Y por eso es muy importante en esta película este personaje, porque te están hablando de ese rompimiento y finalmente a través de esa característica tan potente, tan fuerte, encontrar el amor con el ogro. Ujú. Entonces, es así como, por eso te atrapa la historia. O sea, sí está perfectamente bien escrita, porque te ponen la confrontación de tus propias mecánicas defensivas o de deberes, te las rompen y te envuelven para que veas cómo eso termina encajando en lo que en realidad quieres. Amor y aceptación, conexión, pero a través de cosas que para ti nunca se conectarían en lo absoluto. No tienen que ver ni la gimnasia con la magnesia en lo absoluto. Pues resulta que sí, porque siempre hay mecanismos de conexión polar que en realidad nos terminan conectando aunque no queramos, aunque parezca lo más diferente, lo más imposible. Eso es justamente lo que, una de las pocas o varias cosas que los enlazan a ellos, ¿no? ¿Qué opinan? Sí, esa parte de Fiona, aquí con Cher, pues es esa parte valiosa que él busca, ese reconocimiento que él no comprende en sí mismo y lo necesita de Fiona, ¿no? Esa parte que a él le va a venir a complementar de alguna manera y entonces es esta energía de Lilith, como bien lo mencionas, esta parte que es disruptiva, que se atreve a romper, ¿no? Los límites, los parámetros y todo lo estipulado incluso no solo ante la sociedad, sino las propias reglas que le hayan o no puesto. Y esa es una energía muy de Lilith, ¿no? De formar su propio mundo de alguna manera, no yendo obviamente a avasallar del todo a los demás, pero si es necesario, así es Lilith, ¿no? Lo va a hacer, va a actuar desde esa manera. Entonces es esa parte más valiosa que requiere Cher, en donde encuentra él toda esa belleza y que le da esa polaridad, ¿no? Que en un momento es muy amorosa y en otro momento pues puede ser muy también autómata, con que no, quizás no sea necesario que lo tenga él, pero ella en él también encuentra esa parte, ¿no? De observar esa belleza de lo que ella sí ve en él, ¿no? Muy complementarios Sí, en sí, esas sí. oposiciones, ¿no? Ujú, Sí, finalmente él es el menos príncipe del mundo, ella es la menos princesa del mundo. ujú, Son polaridad, se enlazan. ¿Sí? Entonces, nosotros tampoco, nuestro arquetipo de príncipe, pues en realidad son solamente ensoñaciones, ¿sí? Y sí, grandes ilusiones, porque no venimos aquí en realidad a ser los príncipes ni las princesas, venimos a hacer el recorrido de dónde está mi otro lado, porque ahí está mi esencia, ¿no? En ese sentido, esta película los muestra, y ellos pues se enlazan y se enamoran porque están corriendo al mismo tiempo en contra de todo lo que les marca de la proeza de ser el gran príncipe hermoso o la gran princesa divina, van ujú, corriendo en oposición a de eso, lo que no debe pues se ser, ¿no? encontraron. Ahora sí, como dijeran por ahí, se encuentran el pan, el queso y las ganas de comer, ¿no? Esa es la polaridad, ¿no? Entonces, por eso es un personaje tan interesante que termina enamorándolo a él. ¿Y cómo se enamoran también? Eso es bien importante que lo detectemos acá. Se enamoran no queriendo enamorarse ninguno del otro. Sí, Le suena a algo en la vida. Ujú. sí, lo Finalmente, que los amores rechazas, más ¿no? fuertes son los que no buscas. Sí, Ujú. Los o que la eso que vida nos te decías al planta. principio, no, esto no, y sí, ¿no? Sí, es que en nuestra negación siempre estamos buscando protegernos y estamos buscando la comodidad y de que nada me altere según lo que yo creo que debe ser mi vida. Sí. Y llega a la vida y te pone otra cosa. Los amores más representativos, los más importantes, incluso los más reales, son los que tienen que atravesar estas proezas de polaridad, ajá, en donde son muy importantes, muy fuertes cuando tú no los buscaste. Entonces, esas partes de andar buscando el amor realmente no funciona, porque es como Ujú, construir algo que tal vez no te pertenece, pero estar ahí iniciando en que sí y que así y que es ahí de esa forma y es la que yo quiero o es el que yo quiero y estar tú desde tu propia narrativa tratando de crear una realidad que no te va a alimentar ni te va a dar en absolutamente nada. Ya están destinados para ti energías polares que ya tienen un acuerdo, generalmente son los vínculos importantes, son acuerdos de almas que incluso vienen desde otras vidas ujú. donde se tienen que seguir encontrando para seguirse pasando información, porque son polaridad en ese sentido. Entonces, no buscan enamorarse y se enamoran, ¿sí? Que le Ujú, llamamos comercialmente el amor, pero es enlazarnos para transmitirnos la información que estamos necesitando para aprender a mirarnos y evolucionar. Si pudiéramos desde acá definir lo que significa el amor en pareja, es
esa polaridad, la que es real, ¿eh? No el que te neceaste tú en qué será el bueno, porque es el guapo, porque es el rico, porque es el que te estudió no sé qué, y todo ese discurso social que no tiene nada que ver con el amor, ¿sí? El verdadero amor es esa persona que tiene un acuerdo contigo para llegar a tu vida a transmitirte la información importante y que necesitas para que comiences tu verdadero camino de conciencia y de trascendencia y crecimiento para ti. Eso sería el amor, pero a eso no le llaman amor, ¿sí? A eso le llaman un montón de otras cosas porque a la gente no quiere ese tipo de amor porque suele ser amores incómodos, Claro. amores que te sacan de balance completamente y que no Ujú. tienen nada que ver con lo que tú habías expectado, ¿no? Entonces, por eso dice, hazte para allá porque me dueles mucho o lo que sea, pero es la transmisión de información y si encima esa información te hace crecer, transformarte, cambiar, estaba destinado, es tu polaridad. ¿Sí? No Ujú. te enlazas con quien no te va a pasar información. Por eso los otros 40.500 no te gustaron, te gustó ese en particular. A Shrek no le gustaron los demás, esta fue la que le gustó. ¿Sí? Y a Sí, ella lo mismo. ¿Sí? No te gusta, si hay 8.000 millones de, según dicen, por supuesto que no es así, ¿por qué uno es el porque único que enlaza? ¿Por qué? Pues porque ese es el que trae la información precisa para ti, nada más, son ujú, datos. Ay, que queda antirromántica. El amor son datos. son datos. Soy de mi luna en Acuario, es pensar en práctico y dejar un poco la romanticidad por otro lado, que es bella y tal, pero es la que menos tendría que importar. Es como el betún del pastel, que no es el pastel, es nada más el betún. ¿Sí? Ujú, Entonces, eso es, ellos vean cómo se enlazan desde ser exactamente iguales, porque huyen de lo mismo, se protegen de lo ujú. mismo, se tienen que encontrar. Sí. Se tienen que encontrar. Eso es el amor, ¿sí? Eso es el amor. La noticia, ¡para! ¿Sí? En realidad ese es el amor evolutivo, ¿sí? ¿Alguien quiere Mire, comentar algo respecto a esto? bueno, pues por ejemplo, Fiona, la imagen pues nos habla también de esa energía muy marcial, muy Marte, ¿no? Muy de acción, muy guerrera, muy de que ella pues sabe quién es, ¿no? Tiene, creo, considero puede ser también un Venus reconocido porque a pesar de lo que sea, ella se sabe linda y poderosa, ¿no? Entonces Mm, es todo eso que requiere Cher, ¿no? Aunque se estén conectando, como dices tú, a través de esta frecuencia de datos, de que ella le va a llevar esa información, de que se conectan desde precisamente también todas esas heridas que ambos tienen, ¿no? De lo que venían huyendo, ¿no? Y de lo que venían de alguna manera, pues defendiendo, ¿no? claro, Sus propios deseos. Entonces pienso ok. que trae mucho también de eso. Sí, sí, finalmente pues pasa en ellos lo que tiene que pasar, ¿no? El encuentro desde algo muy bello, que es en reconocer nuestras propias cicatrices, ¿sí? Ujú, Porque ambos, al mirarse uno con el otro, reconocen lo que les duele, de lo que hay que hacerse cargo, ujú, esas heridas cicatrizan y se conjugan las heridas cicatrizadas. ¿Sí? ujú. Eso es sanar en una relación. No es de que ya no te duela o de que ya no me duela o de que ya no tengas esta herida, sino ya cicatricé y desde ahí reconozco tus propias cicatrices y nos vamos cuidando, acompañando y protegiendo nuestras propias cicatrices, porque son las mismas. Entonces, lo que fortalece una verdadera pareja es lo que se atreven a sanar desde la aceptación de que los vincula, ¿cierto? Ujú. Entonces, ellos pues finalmente se aceptan la esencia de ser ogros, ¿sí? Ya sea que ella haya sido por hechizo y él por protección de su propio dolor. Ujú. Sin embargo, se aceptan como ogros completamente diferentes a todo el estatuto social, ¿sí? Y desde ahí se enlazan y generan el gran amor y generan la pareja. La pareja nunca son dos personas perfectas que ya no les duele nada y que ya no tienen que seguir Toda esa luchando. armonía, ¿no? Ajá, ¿sí? Ujú, Entonces, desde ahí, la pareja se sigue construyendo a través de la aceptación de la verdad de cada uno de nosotros, de ellos, pues, de la pareja, de cada uno, pero en el entendimiento de seguimos trabajando juntos para hacernos más fuerte. Ahora, es un asunto de dos y ese dos tiene que estar en la misma configuración, en la misma línea de frecuencia, ujú, porque si por otro lado nosotros queremos que una persona esté en mi línea y nunca lo está, pues eso nunca va a encajar. ujú. ¿Sí? Si tú vas para China y el otro va para
Santiago, no hay encuentro. ¿Por qué? Porque la configuración de los datos no corresponde. Sí, no corresponde. Entonces hay que saber también detectar si es la configuración y la data correcta para mí, que me lo va a mostrar con mucha claridad y yo voy a saber si con mucha claridad si es la que me corresponde. Porque si no te corresponde, por más que le necies, por más que le intentes, por más que le vayas y le pongas ahí el San Judas de cabeza o que le hagas el amarre ahí con la brujita del mercado, no va a funcionar. Si no te Claro, corresponde, no funciona. Tiene que ser la misma frecuencia. esencia Ujú, que se enlaza, ¿no? ujú. Entonces, hay veces que uno está neciando queriendo que sea una persona cuando no lo es. Pero es que sí, es mi alma gemela. Pues sí, pues tu alma gemela le gusta a otra alma gemela. Sí. Sí. Sí, Sí, exacto. Qué curioso que tu alma gemela le gusta a otra alma gemela y anda en otra cosa. Sí, y entonces empiezan ahí a pelear las almas gemelas. Pues está muy raro, ¿no? Claro. Muy raro. Pérdida de tiempo. Pérdida de tiempo. Es decir, lo más importante es la data, los datos, la configuración de las esencias que correspondan. ¿Sí? Entonces, eso es lo que es verdadero y por eso es cuando se generan los verdaderos caminos en pareja, porque se reconocen, se unen, se trabajan, se complementan, se empoderan y van transitando, creando sus grandes fortalezas juntos, de acuerdo a lo que aporta cada uno, desde ser dos individuos independientes que construyen una unidad. Eso Ujú. pudiera ser. Pasa tristemente muy Muy poquito, poco. o sea, sí, como muy chiquito. Sí pasa, o sea, sí pasa. Hay grandes virtuosos que andan por ahí construyendo esto, este modelito, sí. Es muy poquito. La idea es que se vaya avanzando más en el propio reconocimiento de nuestro funcionamiento, la data que manejo yo a través de mi carta astral y desde ahí entender cuál es lo que sí enlaza conmigo y no lo que mi cabeza nesea, que tú, que tú, que tú, que tú. ¿Sí? No es eso. Entonces, por eso es tan importante el autoconocimiento, ¿sí? El saber de qué pie cojeas, ¿sí? De qué bicho andas ahí sufriendo, porque esa es tu información, ¿no? Por fortuna, Ujú. la carta, cada vez que Nos da nosotros todo eso. utilizamos, eso nos da toda esa información, ¿sí? Nos dan nuestros personajes de la película, Es ¿no? que por eso es Es así. fascinante ver las películas, Sí, porque ahí se nos está mostrando todo. Es sí. fascinante, ¿sí? Entonces, pues bueno, ay, qué belleza, yo quisiera ser así, dijeran por ahí. Pues sí, sí se puede, pero te cuento, hay que Claro. trabajarse y mucho. Mucho. Y todos los días, y siendo congruente, porque eso es la consecuencia de tu resultado, ¿no? De tu Sí. coherencia en la vida, de crear cosas grandes, ¿no? Efectivas, que devienen de un compromiso real y auténtico de autoconocimiento y trabajo. Y eso Ujú. nos lo muestran en la película, ¿no? Pudieran decir por ahí, ¿y dónde vieron todo eso? En la película. En la película, ¿sí? En la Ujú. película, ¿no? Toda la Sí. astrología está en la vida marcada ahí, ¿no? Finalizaremos con este gran personaje. Sí. A ver, Laurita, te voy a dejar que le des duro a este señor. Eh, ¿Qué percibes de él? ¿Quién es? Porque todos tenemos a este señor también en alguna parte de nuestra carta, que viene a reafirmar lo mismo de ¿por qué soy tan pequeño? ¿Sí? ¿Por qué soy tan... Pues Ujú, podría dale, dale. ser, podría ser esta parte de, bueno, es que la imagen del espejo me figura también bueno, la máscara, pues esta sombra también, ¿no? Muy plutoniana, pero si dices tan pequeño, se me figura como este Urano, ¿no? Entonces, no sé si por ahí vaya Urano la... pequeño, a ver, tratando de agarrarte la idea. Pues sí, ¿De qué? ¿De tamaño? El más pequeño es Plutón, ¿no? Curiosamente. sí, Plutón. Pues sí, Entonces, esta parte más oscura, ¿no? Que tenemos ahí que no observamos. Esta sombra que de alguna u otra manera se nos manifiesta y siempre a sí, través de muchas, la mucho... sombra siempre está. O sea, la sombra Ujú, aquí y allá, por todos lados, siempre se nos va a manifestar y ni siquiera necesitamos buscar mucho porque siempre va a estar la sombra, ¿no? Pero estos personajes, yo desde donde yo los miro, es de, intentan hacerse tan, tan grandes desde un sol artificial, ¿sí? Por ejemplo, él es el rey, es el emperador, lo que sea, de ujú. ahí del pueblito este donde viven las galletas y los animalitos, todo esto. Ajá, Eh, ¿Por qué desde una sol artificial, lo que se llama el sol egoico?
nuestro Leo egoico, Egoico, sí. es querer crecer, sin esencia, ¿no? Entonces, ahí te lo representan, yo soy el más poderoso, yo soy el que mando, yo soy el más grande, yo soy el jefe, yo soy implacable, yo soy todo esto, pero en el fondo, en el fondo, en el fondo, es más chiquito que la cintura de nadie. Ujú, Entonces, están representando en evidencia que si no creces desde el sol real, que el que realmente tenía un sol real era Shrek, es el gran ujú, protagonista, pero es el sentirte tan pequeño que necesitas expandirte desde lo artificial, ¿sí? Desde el reino, desde el poder, desde el mandato, pero en realidad, ¿por qué? Porque eres pequeñito y te sientes pequeñito. Y es ahí donde volvemos a retomar la idea de, en realidad, todos esos impulsos vienen para protegernos de algo, y él se protege desde la herida de que ver que es tan pequeño el pobre, porque es ujú, pequeño de tamaño, ¿sí? Entonces es exaltarse desde un sol artificial, ponerse y colgarse proezas, atributos y cosas que en realidad ni se ganó, ni le corresponden, ni está la configuración de la información para él, de ujú. sentirse un rey. Pues la diferencia, no es un rey, ni se siente grande, entonces se muestra como el magnánimo. Y la pregunta para nosotros sería, ¿en dónde nos hemos empequeñecido tanto? Empequeñecido, pero tanto, 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 ujú, que nos aislamos. Fíjate, los dos, tanto Shrek como este, se escondieron. Ujú, Pero Shrek es grandote y fornido, porque ujú, él trae un verdadero sol auténtico. Escondido, se protege, ¿sí? ujú. Este quiere, al contrario, expandirse como un buen Júpiter, que es el que se expande, pero en realidad no puede porque es pequeñito. ¿Sí? Entonces es una Sí. farsa. Su reino es una farsa. Su liderazgo es una farsa. Es un títere, pues, en ese sentido. Pero también se esconde. Entonces, la pregunta sería, ¿pero por qué no dejamos de escondernos? Ya sea desde un lado, desde el otro, es esconderse o sentirse muy, muy pequeñitos, porque lo que hace es ser congruente con su propio cuerpo, para decir, soy tan pequeñito que por eso no crecí, ¿no? Por eso Claro. no crecí, y el cuerpo obedece, Necesita de cosas externas para demostrarlo, claro, ¿no? que no Ujú, creció, el cuerpo le obedeció, y sí, sí, eres muy pequeñito, entonces lo dejó así en el mini, ¿sí? ujú. Todas estas cosas nos Sí, dicen mucha tanto, ¿dónde polaridad. diablos te has empequeñecido tanto? ¿Sí? ¿Dónde diablos no estás conectado con la esencia de tu sol que la viene a formar el ascendente? Cuando el sol se une con el ascendente, es cuando realmente iluminas la esencia y realmente tocas el sol auténtico y te conviertes en la luz, ¿sí? Entonces le pasa esto a Shrek y encuentra lo que él quería, el amor y formar una familia en su pantano, era lo que más quería Sí. Shrek. Lo logra la gran proeza, pero desde el movimiento auténtico de encontrar su verdadero sol, ¿sí? Ujú. Y este señor pues no encuentra nada Nada, más que una gran imperio de de palacio falsedad. que no le Ujú. da luz para ningún lado porque no está en su luz, al contrario, cada vez es más pequeñito. Todo esto que estoy comentando, transítanlo a sus propias realidades de vida. Tu sol, ¿dónde está en esencia conectado? ¿Con qué? ¿Por qué lo escondes? ¿Por qué te empequeñeces? ¿Qué te bloquea todo esto? Y claro que se trabaja, claro que empiezas tú a hacer ese movimiento, lo que yo siempre les digo, la autoconfrontación, las verdaderas preguntas. Aprendes a ver tu carta natal, aprendes a detectar ¿Dónde dónde están está los el planetas? Ujú. empequeñecimiento, dónde está todo, dónde está el que no te miras, dónde está tu fuerza disminuida, dónde está la incisión de donde tú crees que eres rechazado, porque todo es nada más un discurso de creencia que te asumes como verdad, de acuerdo a percepciones que en realidad ni siquiera son así, todo es una percepción. Falta de conciencia, falta de información, percibes pequeñito y disfuncional, ¿sí? Entonces, siempre la proeza de nuestra carta natal tiene que ser encontrar al héroe dormido, disminuido, encontrar tu sol apagado, porque tiene todo un mecanismo de contacto con los planetas para encontrar la fuerza a emanar ese reactor nuclear para que encienda, para que enciendas tú y por fin empieces a caminar desde donde sí eres, desde donde sí estás, desde donde sí puedes y tienes la capacidad de proponer y así creces, así como le pasó a Shrek, que incluso ni siquiera le importaba su gran fuerza de ir a por la princesa o lograr el acuerdo este de conquistar el castillo, tal, y quien conquista a la dragona es el propio Shrek desde la polaridad del burro, ¿no? Al darle espacio al burro, el burro se encarga de la dragona. Y no solo se encarga de ella, sino que enamora a la dragona.
¿Qué mensaje nos está dando esto? Es más fácil enamorar, seducir, que pelear y luchar. Ujú. Incluso estratégicamente es más inteligente, logras más. Esto lo sabemos decir los Libras. Los Libras somos así. Yo soy Libra de Sol. Y nosotros encontramos la estrategia perfecta para seducir y enamorar, a lo cual se le llama la configuración de la información Ujú. para lograr el equilibrio que estamos necesitando, lo cual se puede traducir en enamoro, seduzco, soy Venus, ¿sí? Y desde mi palabra, mi belleza, mi armonía, mi inteligencia, estoy hablando de todas las virtudes de Venus de Libra, desde ahí logro mis objetivos, pero enamorando, seduciendo. Por eso Venus seduce, atrae. Venus no es Marte. Venus no lucha ni corta cabeza ni nada. Venus enamora, ¿sí? Y Ujú. terminas rindiéndote. Fue lo que hizo el burro con la dragona. ¿Sí? La enamoró. Entonces, la dupla de los dos lo hicieron, pero a través del personaje del burro, Shrek logra su proeza y saca a la Fiona de ahí arriba, ¿no? Entonces vean cómo toda es una inteligencia suprema, todo guión parece que está dado por perfección para mostrarnos toda la realidad de cómo estamos supeditados a una carta astral. Si esto es real, es Sí. evidente, y entenderlo desde ahí nos da toda la claridad. Pasamos de la confusión a la claridad, a entender, ya entendí, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Y a través de haber entendido, puedo tomar decisiones para mí. Si yo no entiendo nada, ¿qué voy a cambiar? ¿Sí? Entendiendo y comprendiendo, lo hacemos. Entonces, la invitación para todos es que eso, transiten su propio conocimiento, tratando de ir a su propia carta astral, comprendiéndose, miren películas, miren series, pero abran esta perspectiva desde observar la realidad y porque lo que estamos viendo somos nosotros mismos. Todos tenemos los impulsos de las energías del cosmos. Somos una Ujú. fractalidad, una proyección energética del cosmos. Eso es lo que estudia la astrología. Entonces, eso es la herramienta que nos da toda la información para decir, ya entendí la vida, ya entendí mi vida, ya entendí lo que veo. Es una gran herramienta para conocerse y caminar desde otro sentido más firme, porque si no, solamente vamos ahí, repite y repite y repite lo mismo sin ningún tipo de proeza, satisfacción o sentido, ¿no? Entonces, esta es una herramienta, se las estamos proponiendo acá. Hasta aquí terminaríamos la sesión de Astrofilms de hoy con la película de Shrek. ¿Alguien quiere compartir algo finalmente? Nada, bellísimo, ¿no? Como la película nos trajo tanta diversidad, observar esas polaridades que realmente tenemos en nuestra carta, porque todo signo tiene su polaridad, tiene su luz, tiene su sombra, pero se necesitan ambas y se necesita de todo para encontrar ese gran mensaje. Como dices, toda esa gran proeza de qué es lo que tenemos que venir a caminar acá y cómo lo podemos ir caminando. Entonces está muy lindo verlo desde esa perspectiva con las películas. Una película, porque vemos y vemos y vemos, Sí. pero es fascinante atravesar, ¿no? Es fascinante atravesar y llegar a descubrir el tesoro de la información que está ahí atrás, de no solamente ver desde el primer plano y jajaja ya, toda la información siempre está detrás, ¿no? Entonces, Nos la traen invitación mensajes. es vayan más allá, no se queden en el nivel pequeño porque es vivir y entender un mundo pequeño. Vayan más Sí. allá y su mundo se va a hacer inmenso, inmensamente grande. Es la invitación. Háganlo, acompáñennos, únanse a nosotros, lo podemos estar haciendo aquí en vivo con todos y pues sigamos Ujú. aprendiendo, ¿no? Sigamos transitando, que esa es la propuesta de este espacio, Así ¿no? es. Muy bien. Sí, sí, finalmente estamos a la disposición de aprender, ¿no? Pero viendo ahorita este último personaje, igual te das cuenta y aprendes que dicen por ahí que la realidad supera la ficción, ¿no? Y piensas, te vienen a la mente de repente personajes de la vida real que concuerdan perfectamente con este tipo, específicamente de este señor, y sobre todo de gente, ¿no? Políticamente hablando. Entonces, que por lo general, ¿no? La gran mayoría de ellos son, o sea, sufren de esta, no sé si decirlo mal, ¿no? Pero es de que son tan pequeñitos que tratan, ¿no? O sea, lo que prevalece en ellos es la prepotencia, ¿no? Y el
sobajar a los demás de tan chiquitos que son, ¿no? Claro. Entonces, pues vas viendo justamente, ¿no? Y aprendiendo a decir, híjole, a lo mejor me veo, no sé si podemos comparar, porque de repente hay una frase que te dice, ¿no? Si te choca, te checa. Mm, A mí no me agrada mucho porque siento que no siempre es así. Pero bueno, finalmente algo tenemos de todo, ¿no? Decías tú, algo tenemos de ambas partes, ¿no? Pero bueno, pues con todo esto que vamos viendo y vamos aprendiendo, es también aprendiendo a superar esas situaciones. Si te encuentras en alguno de esos que te checa, decir, ah, caray, por ahí no es, ¿no? Entonces vámonos por el otro lado y aprendemos. claro, claro que Muy sí. bien. Muy bien, mis queridos, pues hasta aquí llegaríamos el día de hoy. Nuestra sesión de Astrofilms fue fascinante, fue muy lindo. La inspiración que siempre surge cuando uno conecta con toda esta información planetaria del cosmos, ¿no? Salen cosas bellísimas y bueno, compartirlas para la gente que sienta la alineación con esto y quiera seguir aprendiendo, pues bueno, un placer seguir encontrándonos por acá. Nos estamos Sí, viendo en la siguiente sesión de prácticas para el lunes. Por ahí a las 7 estamos abriendo nuevamente la sesión. Quien quiera incorporarse, bienvenidos. Estamos aquí en disposición de aprender y de compartir. Y pues nada, que pasen bonita noche, cenen igualmente, Adrián. rico, que Igualmente. tengan una extraordinaria semana y nos vemos la próxima. Nos vemos la Vamos a próxima, buscar Carol. nuestro sol, a Búsquense su expandir ese sol. sol.